Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es NotiKids y este sector se va a llamar ¿Ustedes sabían? Sí, ¿ustedes sabían que Jesús va a regresar a la tierra? Jesús va a venir un día a reinar sobre la tierra. Y yo me preguntaba por qué todavía no había venido. Y seguramente ustedes se estarán preguntando lo mismo. Por eso quiero contárselos. En Mateo habla Jesús al pueblo de Israel. Mateo 23:39 dice: Porque os digo que desde ahora no me verás más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué tiene que ver Israel con el regreso de Jesús? Muchísimo. Acá vemos la nación de Israel. Les cuento, desde el principio Dios escogió a Abraham, ¿sí? Y hizo una promesa, un pacto con Abraham y su descendencia. En Génesis capítulo 12 podemos ver que le dice: Vete de tu tierra y tu familia, haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. Y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Saúl y de Jacob. De la descendencia de Jacob podemos ver las 12 tribus de Israel. ¿Qué son estas? Acá podemos ver la nación de Israel dividida en sus 12 tribus. Hubo un momento en el que faltaba alimentos y muchas cosas, entonces ellos se tenían que acercar a Egipto, ¿sí? Donde gobernaba José, y hubo paz, porque José también era un israelita. Pero cuando murió José, hubo otro rey que no conocía a José ni a los israelitas y tuvo temor porque eran muchos israelitas. Entonces los sometió y los agarró como esclavos, ¿sí? Para que ellos construyeran sus edificios grandes que tenían los egipcios. Entonces, en ese momento, todos los israelitas oraban y clamaban a Dios hasta que Dios mandó a un bebé que fue criado por el faraón, que es Moisés, ¿sí? Vemos que Moisés habla cuando crece. Moisés tuvo un encuentro con Dios y Dios le habló a Moisés diciendo que él tenía que liberar, ¿sí? Cuando él crece y decide hablar con el faraón, vemos acá que el faraón no estaba nada contento, no tenía interés en dejar ir al pueblo de Israel, se veía enfadado y debido a eso Dios tuvo que mandar las 10 plagas, ¿sí? Dios mandó 10 plagas para que el faraón pudiera dejar ir al pueblo de Israel. Vemos acá cómo Dios guardó al pueblo de Israel en todo tiempo, cómo Él marcaba a su pueblo para que ninguna de las plagas pudiera tocar a Israel. Fue un momento en donde el faraón decidió dejar ir a Israel, pero luego se arrepintió. Entonces, mientras Moisés y el pueblo de Israel huía, cruzó el mar, y cuando cruzaron el mar y el faraón quería cruzar persiguiéndolos, el mar volvió a cerrarse y ellos salieron cantando y alabando victoria después de 400 años viviendo en Egipto. Fue allí donde Dios habló en el monte Sinaí a Moisés y dio 10 mandamientos para que ellos puedan obedecer y vivir de acuerdo y ser agradable a Dios, ¿no? Pero debido a su desobediencia, podemos ver que llegaron a la tierra prometida después de 40 años, porque ellos no obedecían lo que Dios había mandado. Entonces su recorrido tardó más. Ellos no creían, eran desobedientes, aun cuando Dios, como podemos ver acá, que Dios le daba todo lo que ellos necesitaban. Y cuando faltaba algo, ahí estaba Dios. Pero sin embargo vemos que Dios nunca rompió ese pacto. Al llegar a la tierra prometida, ellos tuvieron varios reyes. Estuvo Saúl, después fue suplantado por el gran rey David, que seguramente lo conocen. Después por Salomón, que era el hijo de David, quien también construyó el templo. Pero cuando murió Salomón, el reino se dividió en el reino de Israel y el reino de Judá, ¿sí? Cada uno con sus propios profetas.
después vemos que ellos fueron desterrados de esos lugares donde ellos estaban y volvían a la tierra prometida. Fueron guiados también por Nehemías y Esdras, quien reconstruyeron la ciudad. ¿Sí? Y de ese tiempo hasta el nacimiento de Jesús, vemos que trataron de ser destruidos ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también en esa descendencia venía nuestro Rey Jesús. Y sí, Jesús también es un judío, ¿sí? Y cuando Jesús nació, vemos que Jesús podía tener y traer salvación con aquellos que tenían un pacto, que era el pueblo de Israel, ¿sí? Que eran los judíos. Pero acá nos dice en Juan 3:16 que Dios amó tanto al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Dios amó al mundo también. Fue tan grande su amor que dijo, yo también te amo a vos y me amó a mí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo trajo salvación? Tuvo que endurecer el corazón de los judíos para que los judíos lo mandaran a la cruz a Jesús. Acá vemos cómo los judíos hicieron que crucificaran a Jesús, ¿sí? Y fue por medio de ello que nosotros hoy podemos tener salvación, ¿sí? Ahora nos toca a nosotros orar para que la salvación también llegue a ellos, porque ahora ellos quedaron con un corazón duro, entonces nos queda a nosotros orar por Israel, orar por los judíos y bendecir, para que juntos podamos adorar a Dios, para que podamos ver venir a Jesús, ¿sí? Y cuando Jesús venga, va a traer su reino a la tierra, va a traer su paz, su justicia, todo su reino en la tierra. Así que te invito a que vos puedas estar orando por Israel, bendecirla y pedir que Dios guarde esta nación, porque por eso vemos que es tan atacada Israel, ¿sí? Podés buscar o preguntar. Israel siempre es atacada porque Satanás no quiere que Jesús venga a reinar con su amor, ¿sí? Entonces yo te invito a vos que ores junto con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios te bendiga.